Es, ah, es bueno estar juntos de nuevo acá en... ¿Qué es la casa del Señor? Cuando decimos la casa del Señor, ¿es un lugar? ¿Es un edificio? Espero que no, porque no tenemos edificio. ¿Qué es la casa del Señor? Es el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros es parte de la casa del Señor. Entonces, cuando nos reunimos, hacemos la casa del Señor. Entonces, cuando decimos en la casa del Señor, significa estar juntos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos en la casa del Señor porque estamos juntos. Si no tiene una Biblia, levanta la mano y podemos pasarte una Biblia. Y hoy día vamos a estar en página 225, si tiene una Biblia de la iglesia que ellos están pasando. Vamos a continuar nuestra serie en primero de Samuel. Primero de Samuel. Bueno, hemos estado estudiando este libro por unos meses y hemos llegado a capítulo 21 y como dije, si tiene una Biblia de la iglesia, estamos en página 225. Bueno, hoy día vamos a ver que Dios provee todo para su misión. No sé sobre ustedes, pero ¿alguna vez te han llamado a una tarea y no te has sentido bien preparada para poder esa tarea? Yo sí. Yo puedo pensar en una tarea, o sea, una misión, en que en el momento y hasta este momento, yo no me siento muy bien preparado para esto. ¿Qué es? Es ser padre. ¿Cuántos padres están de acuerdo conmigo? Ya, todos los padres, ¿verdad? Yo recuerdo antes de ser padre, yo tenía todas las respuestas para todos los padres, ¿verdad? Pero después de tener hijos, no tengo una respuesta para nadie, ¿no? Es así y quizás no eres padre, quizás eres joven, soltero. Todos nosotros podemos pensar en una tarea en que no nos sentimos bien preparados para cumplir esa tarea, ¿verdad? Podría ser en la vida o quizás en colegio, en la universidad. Yo recuerdo cuando yo entré al seminario, yo no tenía mucha confianza porque era nuevo cristiano. Y compartí con Betsy que estoy muy nervioso, creo que no debo estar, no sé por qué me aceptaron en este seminario. Y ella, como siempre, me animó, no, tranquilo, todo va a estar bien. Y el primer día, bueno, antes de empezar los cursos, yo tenía que imprimir mi syllabus. Y en cada syllabus, para cada curso, para el primer día, había una palabra que se llama prolongamana, que yo leí esa palabra y le dije a Betsy, ok, no debo estar. No entiendo la primera palabra del syllabus del curso. No solo de un curso, de cada curso. Entonces tuvimos que hacer Google para ver qué significa esa palabra. Y significa los principios. Pero bueno, yo no me sentí bien preparado para ese momento, esta tarea. Y probablemente todos nosotros podemos pensar en un momento en nuestra vida en que no nos sentimos bien preparados. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver un hombre que está enviado en una misión, pero no tiene lo que necesita
para cumplir esta misión. Sin embargo, vamos a ver que Dios va a proveer para este hombre, para las cosas que necesita para cumplir la misión de Dios, para cumplir su misión. Entonces, el punto principal hoy día es cuando Dios te llama a una misión, o sea, cuando Dios te llama a su misión, te da lo que necesitas y te guía en el camino. Me repito, cuando Dios te llama a su misión, te da lo que necesitas y te guía en el camino. Entonces vamos a ver dos cosas hoy día. Uno es que Dios nos da lo que necesitamos para su misión, o sea, la misión de Dios. Y también vamos a ver que Dios nos da sabiduría para cumplir su misión. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la sabiduría de Dios en nuestra vida? Todos necesitamos esto. Entonces, antes de empezar, vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu gracia por medio de Jesucristo. Gracias que nos da sabiduría para cumplir la misión tuya. Gracias que nos das todo lo que necesitamos para cumplir tu misión. Entonces, ayúdanos hoy día, no solo a aprender de tu palabra, sino que también queremos aplicar tu palabra a nuestra vida y andar cercano contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, primero vamos a ver que Dios nos da lo que necesitamos para cumplir su misión. Y vemos esto en versículos de 1 a 9. Dice 1 Samuel 21:1. David fue a Nob en busca del sacerdote Ahimelech. Y al ver a David, Ahimelech se sorprendió mucho y le preguntó, ¿cómo es que vienes tú solo, sin ninguna compañía? David le respondió, el rey me encomendó un asunto importante. Me recomendó que nadie sepa a qué te envió, ni cuál es tu misión. Pero voy a encontrarme en cierto lugar con los hombres a mi cargo. Ahora dime si tienes algo a la mano para comer. Dame unos 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote le respondió, no tengo a la mano pan común, solo tengo pan consagrado. Te lo puedo dar si que tus hombres no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. Y David le respondió, no te preocupes por eso, pues desde hace 3 días hemos estado alejados de ellas. Aunque esta misión no es muy importante, cuando yo salí, mis hombres ya se habían purificado. El sacerdote le dio entonces los panes consagrados, que habían sido retirados de la presencia del Señor y cambiados por panes calientes de ese mismo día. Ese día se encontraba allí ante el Señor un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes a la mano una espada o una lanza? No traje mi espada ni mis otras armas, porque las órdenes del rey eran urgentes. El sacerdote le respondió, tengo la espada del filisteo Goliat, al que tú venciste en el valle de Elá. Está aquí detrás del efod
envuelta en un velo. Y si te sirve, tómala. Es la única que tengo. Y David le dijo, ninguna otra sería mejor, dámela. Bueno, en ese momento David todavía está huyendo del rey Saúl. O sea, el rey Saúl todavía quiere matar a David por los celos de David que tenía Saúl. Y David llega a una ciudad que se llama Nob y allí se encuentra un sacerdote quien se llama Ahimelech. Y Ahimelech se sorprendió en ver a David. Probablemente se sorprendió porque David estaba solo. Y la expectativa que David tenía unos hombres, unos compañeros con él. Pero otra cosa es que en el idioma original, la idea de se sorprendió en ese sentido es tener temor o empezar a temblar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este sacerdote tenía miedo de David? Probablemente él sabía, como todos, que Saúl estaba persiguiendo a David, estaba buscando a David, y ese sacerdote no quiere problemas. Entonces empezó a temblar cuando vio a David. Además, como dije, se sorprende que David estaba solo. En respuesta de la pregunta sobre la razón por la cual David está solo, David dice que el rey le envió en una misión. Pero otra pregunta es, sabemos que Saúl no le envió a David a una misión, ¿verdad? Porque Saúl está buscando a David. Entonces, ¿quién le envió a David en una misión? Probablemente David no está hablando sobre Saúl. Está hablando sobre el rey, Dios. Que Dios le envió en una misión. ¿Y cuál es esa misión? Bueno, la Biblia no dice esto, pero probablemente esa misión es salvar su propia vida. ¿Por qué? Porque David está en una circunstancia difícil, ¿verdad? Porque él es el rey ungido. Y sabemos más adelante que Dios va a hacer una promesa a David que él va a enviar el Salvador por el linaje de David, o sea, un rey eterno por el linaje de David. Entonces, ahora David está en una circunstancia difícil, porque este rey eterno, o sea, ese Salvador, no puede venir del linaje de David si él es muerto, ¿verdad? Entonces, probablemente Dios le envió en una misión para salvar su vida. Bueno, el problema es que David falta unas cosas. ¿Qué falta David en su misión? Compañeros. Si estás huyendo del rey, ¿te ayuda a tener compañeros para ayudarte? Sí, pero David falta compañeros. También, ¿qué más? Falta comida. ¿Necesitamos comida? ¿Ya? ¿Qué más? Falta una arma, una espada. Entonces, David está en una misión y no está bien preparado. Falta lo que necesita. Como hemos hablado al principio, todos nosotros hemos estado en una misión o hemos tenido una tarea en que nos sentimos no bien preparados. Y aquí encontramos David. Está en una misión de Dios, pero no está preparado porque falta compañeros, comida y una arma, o sea, una espada.
Pero vamos a ver que Dios va a proveer todo esto para David. Sus compañeros, versículo 2, dice que Dios va a proveer a compañeros que David va a encontrar en un cierto lugar. Entonces, esto ya está provisto. Ya está provisto. Comida. Dios provee pan por el sacerdote Ahimelech. ¿Cómo? Bueno, David llega a Ahimelech y le pidió ¿qué? Pan, 5 panes. Pero ¿cuál es el problema? El problema es Ahimelech solo tiene pan ¿qué? Consagrado. ¿Qué es este pan consagrado? En Éxodo 25:30, no vamos a leer el pasaje, pero cuando Dios está hablando sobre el tabernáculo, Él habla sobre un pan que se llama el pan de la presencia. O sea, había una mesa en el tabernáculo en que los sacerdotes pusieron pan cada día. Y después al final del día, ellos tenían que cambiar el pan para poner pan caliente. Y ese pan consagrado, el pan de la presencia, ese pan solo los sacerdotes pudieron comer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿David es un sacerdote? No. Pero hay una ley sobre ese pan que solo los sacerdotes podían comer ese pan. Pero la cosa es que se le permitía dejar de lado las leyes de la Torá si las consideraciones de prioridad lo justificaban. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la prioridad? La vida de una persona, ¿verdad? O sea, la vida de David y sus compañeros. Ellos necesitan comida. Entonces, estaba bien en circunstancias así, dejar unas leyes del Torah, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, estaba bien dejar unas leyes en un momento especial para guardar la vida de alguien, ¿verdad? Porque, ¿qué es más importante? ¿Guardar la ley o ayudar a su prójimo? Ayudar a su prójimo. O sea, hemos visto también en el Nuevo Testamento, en Mateo 12, de 1 a 8, Jesús se refiere a este pasaje. Cuando está regañando a los fariseos por preocuparse por seguir la ley en lugar de amar a su prójimo. Recuerdan que los fariseos solo querían, ¿cuál era su preocupación principal? Guardar la ley. Aunque si su prójimo sea dañado. Ellos querían guardar la ley. Pero Jesús se refiere a esta historia en Mateo 12, de 1 a 8. Dice, en aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron, fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, o sea, de la presencia. Panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada?
Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieron lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no considerarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bueno, hay mucho en que podemos hablar sobre estos versículos, pero ahora solo vamos a notar que Jesús se refiere a nuestra historia de hoy día, en que Él está diciendo a los fariseos que, bueno, cumplir la ley es algo bueno, obviamente, pero cumplir las leyes mayores, más importantes, como amar a su prójimo, es lo más importante. Y eso es lo que hizo el sacerdote en nuestra historia hoy día. Ahimelech escogió, bueno, él tenía una decisión. Yo tengo que guardar la ley y comer el pan para mí mismo, o yo puedo amar a mi prójimo y dar ese pan sagrado a David y sus compañeros. Y esto lo que es el que escogió, es amar a su prójimo. Entonces, vemos un buen ejemplo en Ahimelech que él entendió el propósito de la ley y el propósito de las leyes más importantes. ¿Cuáles son de acuerdo con Jesús? De acuerdo a Jesús, uno es amar a Dios sobre todas las cosas y número 2 es amar a tu prójimo. Y eso es lo que dijo el sacerdote. Bueno, entonces ahora vemos que David está en esa misión del rey, Dios. Pero empezó esa misión sin estar bien preparado, sin nada. Y él necesitaba ¿qué? Compañeros, y Dios va a proveer estos compañeros. Es una promesa. Y número 2, pan. ¿Este pan es provisto ahora? Sí. Y número 3, ¿qué necesita David? Una espada. Porque no sé sobre ustedes, pero si alguien quiere matarme, me ayuda a tener una arma para defenderme, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con David. Él necesita una espada. Y, wow, ¿qué está en el tabernáculo? Una espada, pero no solo cualquier espada. ¿La espada de quién? De Goliat. Que David mató a Goliat, venció a Goliat en capítulo 18. Ese guerrero campeón de Gat, de la ciudad de Gat, y ahora en el tabernáculo es su espada. ¿Cómo llegó esa espada al tabernáculo? Bueno, en esos días era común para los soldados llegar al tabernáculo y dejar sus trofeos de la guerra en el tabernáculo como algo para adorar a Dios. Era un símbolo de alabanza, ¿no? Entonces, lo que vemos es que David, después de vencer a Goliat, ¿qué hizo? Se fue al tabernáculo para ¿qué? Alabar a su Señor. Y como una acción de alabanza, él dejó la espada de Goliat. Y en ese momento, cuando David necesita una espada, Dios provee esta espada de Goliat. Entonces, vemos que David empezó esa misión sin compañeros, sin comida y sin una espada. Y después de 9 versículos, vemos que Dios ha provisto todo lo que necesita para su misión. Bueno, como cristianos somos llamados a una misión de Dios.
O sea, ¿cuál es nuestra misión como creyentes en Cristo? ¿Cuál es nuestra misión principal en la vida? Encontramos nuestra misión principal en la vida en Mateo 28, 18 a 20, que es la gran comisión. Dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué? Discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes, ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, como cristianos, cuál es nuestra misión principal en nuestra vida? Es hacer discípulos. Y la realidad es que todos nosotros tenemos un rol específico en hacer esto. Por ejemplo, unos son amas de casa. Entonces, ¿dónde está su rol principal en hacer discípulos? En el hogar, en su casa, ¿verdad? Entonces, ¿esta misión tiene que ver contigo? Sí, mayormente en la casa. Todos los padres, esto es nuestro primer campo misionero, ¿verdad? Es en nuestro hogar. Otros trabajan en una empresa, ¿verdad? ¿Y esta misión tiene que ver contigo? Sí. Hay que traer esta misión a su trabajo. Otros trabajan en construcción. Todos nosotros tenemos familia. Todos nosotros, creo, espero, tenemos amigos. Y tenemos que traer esa misión a todos estos círculos en nuestra vida, ¿verdad? Sea en la casa, en el trabajo, a nuestra familia, a nuestros amigos. Todos tenemos la responsabilidad de evangelizar y hacer discípulos. Pero aquí encontramos el problema, en que podemos identificarnos con David. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos bien preparados siempre para evangelizar? Si yo les digo ahora, ok, vamos a ir a la calle a evangelizar, ¿cuántos de ustedes van a decir, chévere, estoy bien listo, yo sé todas las respuestas a todas las preguntas? Nadie, ¿verdad? O podemos pensar en nuestra casa. Cuando nuestros hijos vienen a nosotros o un amigo nos viene a nosotros con un problema, ¿siempre tenemos la respuesta? No. ¿Siempre nos sentimos bien preparados? No. Sobre todo cuando yo estoy aprendiendo que sobre todo cuando los hijos llegan a adolescencia, las respuestas son más difíciles. Entonces, todos nosotros tenemos ese problema, ¿no? De no sentirnos bien preparados. Pero, tal como David, Dios nos da todo lo que necesitamos. Quizás en el momento. ¿Qué nos da Dios para ayudarnos a ser preparados para nuestra misión? Su palabra, que podemos aprender. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Verdad? ¿Y qué es la sabiduría de Dios? ¿A dónde encontramos la sabiduría de Dios? En su palabra. También Dios nos da su espíritu, ¿verdad? Para guiarnos en el momento de darnos las palabras que necesitamos compartir. Y también Dios nos da
la iglesia. En que si yo no tengo la respuesta, quizás de una pregunta o una situación con mi hijo adolescente o pequeño, Dios en su gracia me da la iglesia. Yo puedo llamarle a alguien con un poco más pelo gris, como Martín, ¿no? Que ha pasado por esta etapa en su vida. Y yo puedo llamarle y preguntarle, ok, Martín, esto está pasando con mis hijos, no sé qué debo hacer. ¿Qué piensas tú? O quizás, ya que no nos sentimos bien preparados, quizás necesitamos ánimo de nuestros hermanos en Cristo. O quizás necesitamos aprender. Y aprendemos de las prédicas, ¿verdad? O oración. Dios proveó la iglesia para ayudarnos en nuestra misión que Él nos dio. Pero ¿qué es la cosa más importante que Dios nos dio para prepararnos para su misión? O debo decir, ¿quién nos dio Dios para prepararnos? Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra para vivir la vida perfecta que no podemos vivir. Y Él vivió como ejemplo para nosotros. ¿Cómo podemos aprender de la vida de Cristo? Para guiarnos en nuestra misión. Y no solo esto, no solo es que Jesús es un buen maestro, ¿verdad? Él es perfecto y murió en la cruz para recibir el castigo que merecemos, tú y yo. Y resucitó para vencer la muerte y el pecado. ¿Y qué más? El poder de Satanás. Y es por medio de Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, que recibimos no solo las enseñanzas de la Biblia de Cristo, recibimos el Espíritu Santo para guiarnos en la verdad. Entonces, Dios proveyó todo para prepararnos para su misión. Esto no significa que en el momento de creer que ya estamos bien preparados para cualquier cosa que enfrentamos. No. Significa que ahora podemos ir a Dios en oración y ir a nuestros hermanos en Cristo para consejería. Y por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios, es una promesa que Dios va a guiarnos a lo que necesitamos. Él va a darnos lo que necesitamos, tal como proveyó todo para David. Aunque él no era preparado, Dios provee todo para nosotros, para su misión. Número 2, vemos Dios nos da sabiduría para cumplir su misión. Versículo 10 dice, ese día David huyó de los dominios de Saúl y llegó al pueblo de Gat, donde Aquis era rey. Y los siervos de Aquis le dijeron, aquí está David, el rey de esta tierra. Este es de quien entre danzas y cantos la gente decía, Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Cuando David oyó esto, presintió que había peligro y tuvo miedo de Aquis, el rey de Gat. Entonces cambió su comportamiento y fingió estar loco. Y se puso a escribir en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Al verlo, Aquis dijo a sus siervos, ¿no se dan cuenta que este hombre está loco? ¿Para qué me lo traen?
¿Acaso faltan locos en mi casa para que me traigan a hacer sus locuras delante de mí? ¿Creen que voy a dejar que entre aquí? Después de recibir este pan y la espada, David se fue ¿a dónde? A Gat. ¿Y Gat era la tierra de quién? Goliat. Entonces probablemente David era bien conocido en Gat. Y él llega, probablemente la Biblia no dice por qué se fue a Gat, por qué escogió a ir a Gat, pero probablemente era que él sabía que los filisteos eran enemigos de Saúl. Y quizás si yo me fui a Gat, ellos van a protegerme contra Saúl, porque son sus enemigos. Pero esto es lo que pasó. No, él fue capturado por unos soldados, unos siervos del rey Aquis. Y ellos lo llevaron a Aquis con mucho orgullo, que hemos captado quién. Ellos pensaban que él era el rey de Israel, aunque no era, pero ellos pensaban que hemos captado el rey de Israel. ¿Y qué hizo David? Empezó a fingir loco, ¿no? Entonces, en esto, Aquis les respondió como, bueno, ¿por qué quiero este hombre? Pero en ese momento lo que pasa es que David recibió una idea para salvarse. ¿De quién recibió esa idea? Esa idea era muy sabia, ¿no? Porque ¿cuál es el peligro de estar delante de Aquis? El rey Aquis es posible que quería ¿qué? Matarlo o por lo menos encarcelarlo, ¿no? Entonces David en ese momento recibió una idea sabia que iba a fingir ¿qué? Está loco. Y después de esto, ellos lo llevaron a Aquis y dijeron, mira, tenemos David, el famoso. ¿Y cómo les respondió Aquis? Vemos en versículo 14. Al verlo, Aquis dijo a sus siervos, ¿no se dan cuenta que este hombre está loco? ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso faltan locos en mi casa? Creo que yo tengo ese problema también. ¿Para qué me traigan a hacer sus locuras delante de mí? ¿Creen que voy a dejar que entre aquí? En otras palabras, aquí se está diciendo, ¿por qué me han traído este loco? Yo tengo suficientes locos en mi reino. No necesito uno más. Esto de verdad es un milagro, porque él podría decir, excelente, voy a matarlo, o por lo menos voy a encarcelarlo. Pero en lugar de esto, por la idea sabia, por la protección de Dios, él dijo que no tengo nada que ver con él. Envíalo afuera. O sea, esta idea sabia salvó la vida de David. Bueno, y por medio de esta idea sabia, David podía cumplir su misión para Dios. Para mí, una confesión, de verdad, a lo largo de mi vida nunca he sido alguien a quien que le haya faltado confianza. O sea, una lucha grande en mi vida desde ser cristiano es una lucha con el orgullo.
siempre, bueno, para mí normalmente yo pienso que yo tengo todas las respuestas. Pero Dios, en su misericordia, me ha puesto en unas situaciones en que me enseñó que yo no tengo todas las respuestas y que yo necesito la sabiduría de Dios. Obviamente, como dije, en ser padre, esto es un ejemplo, pero otro ejemplo, cuando yo era pastor joven, estaba en el seminario y yo era pastor como pastor asistente pastor, ¿no? Y yo, como asistente pastor, yo pensaba que, yo en el momento estaba en el seminario para mi maestría en teología. Y yo en la iglesia siempre estaba pensando, ¿por qué el pastor y los ancianos hacen estas cosas? Yo los harían así. Sería mejor, ¿no? Pero un día el pastor principal tenía que ir y dejó la iglesia a mí para algo como 7 meses. Entonces, yo tenía 23 años en ese momento. Y cada hombre que tiene 23 años sabe todo, ¿verdad? Y tuvimos un anciano en la iglesia que era un poco extraño. Era un buen hermano, pero un poco extraño. Por ejemplo, unas veces cuando él predicó, él siempre cuando estaba predicando hizo esto. Cada 2, 3 palabras. Y predicar no era su don. Vamos a decir esto. Y un día yo estaba en mi estudio como pastor y la secretaria recibió una llamada de una pareja que tenían dos hijos pequeños. Y la secretaria entró a mi oficina y me dijo que, bueno, esta pareja, nos llamó y quieren que estés con ellos, porque los dos, al mismo día, los dos han perdido su trabajo y no saben qué deben hacer. Hoy día, hace 1 hora, los dos han perdido su trabajo. Y probablemente la secretaria podía ver la sorpresa, la confusión en mi cara. Y que ese hombre de 22 años no sabe nada sobre qué debe hacer. Y yo estaba como, wow, no he aprendido esta situación en el seminario. Entonces, yo estaba pensando esto. Y ella me dijo, ¿quieres que llama a Pastor David, que era este anciano? Claro, está bien. Entonces yo estaba pensando, excelente. Yo tengo que irme a esta casa que yo no sé qué debo hacer o ni decir a ellos. Y tengo que traer hermano David también conmigo. Va a ser aún peor. Y David llegó para recogerme de la iglesia. En el camino, David me dijo que, y David probablemente tenía 55 años, ¿ok? Y él me dijo que, bueno, creo que cuando lleguemos, yo voy a hablar primero. Y si tú tienes algo que decir, puedes añadir a lo que yo digo. Yo estoy pensando, sí, está bien, puedes hablar primero. ¿Saben qué? Cuando llegamos, nos sentimos con ellos y David era increíble. Él sabía exactamente lo que debe decir. Él abrió la Biblia, compartió todo y yo era como estudiante de David, pensando, oh, gracias a Dios, ¿no? Y él compartió
la palabra con ellos y todo. Y les dio consejería y ellos, su ánimo se levantó y ellos, era obvio en sus caras, en su cuerpo, que sintieron mucho mejor y bien animados por las palabras de David. Y al final David me preguntó, ¿quieres decir algo? No, está bien. ¿Qué pasa en ese momento? Dios me enseñó que yo no sé nada. Que todos nosotros tenemos roles diferentes, dones diferentes. Y que Dios nos pone en situaciones en que necesitamos su sabiduría, en que tenemos que depender en la sabiduría de Dios. Porque en el carro, en el camino a esta casa, yo estoy así en mi mente. Oh Dios, ayúdame. No sé qué debo decir, no sé qué debo hacer. Esto es en nuestra vida, es gracia de Dios de ponernos en estas situaciones. Porque en estas situaciones Dios puede darnos su sabiduría. Su sabiduría no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Y aún más tenemos una promesa de Dios. ¿Qué es? En Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en cuanto en abundancia, sin hacer ningún reproche. De vez en cuando la sabiduría es estar quieto, callarse. En ese momento, en mi ilustración, la sabiduría era callarme, de verdad. Pero en otros momentos, quizás no tal como David en estar loco, no. Dios nos da sabiduría en el momento. Solo tenemos que pedirla. Entonces, hermanos, Dios nos da sabiduría, tal como dio a David cuando necesitamos la sabiduría. Y más, Jesús promete que Él va a estar con nosotros cada los domingos. No, todos los días. Entonces, hermanos, quiero animarles que cuando estamos en una situación en que no estamos bien preparados, porque nos sentimos que, no sé qué debo hacer, solo tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Y Él va a darnos esa sabiduría y podemos tener confianza porque ¿quién está a nuestro lado? Jesucristo. Jesucristo está con nosotros. Entonces, para concluir, ser llamados a participar en la misión de Dios es una tarea grande. No merecemos ese privilegio, pero por la gracia de Dios nos usa para llevar a cabo su misión en el mundo. Pero es fácil sentirnos tal como David en nuestro pasaje de hoy día, que no estamos preparados, no tenemos lo que necesitamos. Pero lo que hemos visto hoy día es que cuando Dios nos llama a su misión, Él va a proveer todo lo que necesitamos. Quizás no como queremos, quizás no de antemano. En este sentido, quizás Dios es como un bien peruano. En el momento va a proveer lo que necesita. Pero sí o sí, Dios va a proveer lo que necesitamos para cumplir su misión. Sea ama de casa, trabajador en una empresa, ser padre, joven,
soltero, jóvenes maridos, lo que sea. Dios siempre va a proveer lo que necesitamos para cumplir su misión de hacer discípulos. Porque somos sus hijos amados. Y esto no va a cambiar. Nunca va a cambiar. Amén. Amén. Oramos. Amado Padre Dios, gracias por este ejemplo que tenemos en el pasaje de hoy día con David. Muchas veces, a menudo en nuestra vida, nos sentimos que no estamos preparados para cumplir la misión que nos has dado, de hacer discípulos, de compartir el Evangelio. Pero tú siempre nos das lo que necesitamos. Y queremos darte toda la gloria y agradecerte en esto. Y más que todo, has provisto Jesucristo para salvarnos, para morir en nuestro lugar y para resucitar, para derrotar Satanás y el pecado y la muerte. Y de verdad, eso es lo que necesitamos más que todo. Entonces, te agradecemos que siempre provees por nosotros para cumplir tu misión en nuestros hogares y en el mundo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.